bienvenidos a un vídeo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión os voy a presentar a un gran fotógrafo, un gran amigo, casi un hermano, aunque estamos un poco lejos. Es un artista de la fotografía, no es un fotógrafo, es un artista de la fotografía, porque yo me considero que fotografío con el ojo, con la mirada, pero luego hay otra manera de fotografiar, que es fotografiar un poquito con el alma, y el compañero que hoy nos va a presentar su trabajo, Fotografía con el alma. Quiero presentaros a Juan Tapia. Hola Juan, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Nada, es un placer. Ya sabes que desde el primer día que empecé a hacer estos vídeos quería contar contigo porque admiro mucho tu trabajo y encima nos conocemos y creo que la gente va a disfrutar mucho con tus imágenes. Sí, bueno, hay un dato que has dicho, eso de casi hermanos, ¿no? Porque siempre estamos de coña entre los dos, eso de hermanos, y la verdad es que compartimos bastantes cosas. Desde aquella vez que nos conocimos en eso Sí, por primera vez. sí, fue curioso. Nos conocimos en un congreso en Éxodos, ¿verdad? En Oviedo fue ya cuando se Sí, organizaba y fue una auténtica gozada con Fran Rubia, que también ha estado en un capítulo anterior. Y la verdad que fue una gozada porque fue descubrir tu trabajo, pero luego también descubrir la persona que hay detrás de ese trabajo, que yo creo que es algo fundamental también para llegar a ver la dimensión del trabajo de la gente. sí, opino igual, y de hecho yo también te conocí allí y gracias a ese día también coincidimos después en Calpe. Y no sé, la verdad es que siempre hemos estado unidos y tú ya sabes muchas veces cuando he tenido que hacer presentación y todo eso me gusta contar contigo, con tus conocimientos, que siempre lo agradezco que estés ahí. Bueno, hay que decir que Juan suele cohibirse mucho delante de las cámaras y delante del público, aunque ha sido evolucionando, porque de aquel primer congreso, que yo creo que fue tu primera ponencia, Exacto. pues claro, hoy en día la cosa ha evolucionado mucho, porque además, claro, antes no hacías talleres, pero ahora estás realizando talleres, bueno, con David Santiago, que también estuvo, creo que fue la primera entrevista que hice fue con David Santiago e incluso hemos compartido talleres juntos. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que siempre he tenido mucho miedo a hablar en público. Ya desde el colegio, cuando salía la pizarra ya me temblaban las piernas, lo paso fatal. Y bueno, yo creo que eso a base de trabajo, al final se va perdiendo el miedo, aunque siempre se tiene ese gran respeto, ¿no? Está esa cosilla. Pero bueno, va a ser muy sencillo porque aquí lo que va a hablar sobre todo es tu trabajo y vamos a entablar una charla en relación a ello. Vamos a ir presentando las imágenes y vamos comentando un poquito y así que la gente vaya descubriendo un poquito tu manera de disfrutar la fotografía y de entender la fotografía. He querido empezar por esta, que es una foto tuya que igual mucha gente ya conoce, pero que aunque tiene muchos años me parece muy representativa por la intención que ya tiene, ¿no? Esta imagen. Para ti esta imagen, ¿qué supone dentro de tu trayectoria? Bueno, para mí esta imagen es una imagen muy importante, ¿no? Porque yo creo que denota un poco, pues, esa posible evolución, ¿no? Siempre cuento que cuando hice esta fotografía, es una fotografía realizada en Río Tinto. Me encontré haciendo fotografía puramente abstracta. Ya sabes tú que el Río Tinto te enseña mucho a trabajar el tema del detalle, de la abstracción. Y me encontraba fotografiando esas láminas de azufre de una forma abstracta, ¿no? Enfatizando lo que son los colores, las formas, la textura, hasta que en un momento, en una parte de la roca, encontré esa figura que me evocaba ser digamos que como si fuese el mapa físico de Europa, ¿no? Y Sí. donde quise, mediante esa composición y encuadre, pues enfatizar esa figura, ¿no? Mm. Sobre Y todo, fue, sobre todo es muy dime, llamativo, ¿verdad? Justo lo que es la península es que es clavado. Faltaría Italia, quizás, ¿no? Pero es muy llamativo, ¿no? Funciona muy bien. sí, eso me dice todo el mundo. Y bueno, en mis charlas y en otros sitios me gusta explicar esta imagen porque digamos que pasé de un plano abstracto a un plano simbólico en segundos, ¿no? En el momento en el que le quise aportar otro significado a esa distribución de elementos. Mm. Hay gente que le encuentra muy difícil
el buscar esa segunda lectura, el buscar ya sea a través de pareidolias, de metáforas, de bueno, diferentes mensajes secundarios a lo que es la imagen visual, pero yo creo que si se busca al final, ¿verdad? Es como que vas educando la mirada, ¿no? Esa búsqueda es necesaria, hay que darle una intención, no es algo que surja por sí solo, ¿no? Sí, por supuesto, y tampoco es algo que tú, digamos, que hagas una salida fotográfica y digas, venga, voy a hacer una metáfora visual, ¿no? Posiblemente ese día no la hagas, ¿no? O Mm. sea, es disfrutar de la salida fotográfica, muchas veces qué te cuentan esos motivos que está observando, ¿no? Y bueno, el tema del plano simbólico a través de metáforas visuales, por ejemplo, el tema de paridolia, es bastante sencillo, entre comillas, porque básicamente es buscar parecidos, ¿no? Esto Sí. parece una nube, esto parece un animal, esto parece un poco volverse a la mirada de niños que teníamos Sí, anteriormente. a descubrir, ¿no? Pues conejos en las nubes o cosas así, ¿no? Exacto, exacto. Un poco estamos haciendo volar nuestra imaginación y estamos trabajando el plano simbólico, pero como Ujú, digo, no es algo que sea algo forzado ni que diga, venga, voy a hacer una paridolia, sino que en ujú. las visitas que haga al campo te encuentras con esa situación. Sí, pero sí que puede haber situaciones, ¿verdad? No sé, me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, Chema Madot, él visualiza una imagen y luego la recrea y, bueno, no es un poco el orden que yo tenía, ¿no? Pero tú en alguno de tus trabajos sí que has buscado también esa búsqueda, ¿no? El decir, quiero conseguir esto y entonces compongo en este caso, con elementos naturales, pero compongo esa idea, ¿no? Yo creo que este caso podría ir muy bien simbolizado en eso, ¿no? Es, exacto, exacto. Como bien dice, muchas veces una salida fotográfica puede encontrar ese plano simbólico, ¿no? O ese significado que me evocan los elementos, pero hay veces que, por ejemplo, en casa, en cualquier sitio, surge una idea, ¿no? Y ahora hace falta, digamos que, recrearla, ¿no? Ujú. Y en muchas ocasiones, como bien dice, mi última pasión en fotografía es el plano simbólico, el tema de la fotografía hecha mamado es algo que me apasiona y donde intento buscar ese tipo de imágenes, pero sin renunciar a lo que es la fotografía de naturaleza, ¿no? Y como bien dice, hay veces que como que tienes que forzar la situación. O sea, por ejemplo, esta imagen no es una imagen encontrada, sino así una imagen con una idea previa y donde tuve que manipular, entre comillas, en el campo, jugando con los elementos para crear esa imagen. Ujú. Porque realmente aquí la gente, ¿qué está viendo? Pues buena pregunta, no lo sé, no sé lo que ve la No, gente. bueno, lo que están viendo, o sea, en la realidad, ¿qué es lo que fotografiaste, ¿no? Al final es Sí, una pita, ¿no? sí, bueno, yo te cuento un poco el Mm. proceso creativo de esta imagen, al igual de otras de la serie, ¿no? Y era porque siempre fotografiando pita, siempre, como veis ahí, tres dientes de pitera, algunas más amenazantes que otras, y siempre me recordaba cuando las fotografiaba a ese, a ese aguijón, ¿no? De un escorpión. Entonces, bueno, llega un momento en una idea de que por qué no podíamos enfrentar a esa forma del aguijón con la forma de la pitera, ¿no? Para intentar que hubiese cierta conexión entre ellos. De hecho, en algún momento creo que te comenté que quería, bueno, estoy en ello todavía, estoy en Mm. proceso, la Sí. verdad es que una serie muy compleja, quería hacer una serie donde interactuaran plantas y animales, donde jugaran sobre las formas y, bueno, digamos que esta pertenecería a esa serie. Tengo algunas imágenes donde el escorpión está haciendo como un símil de forma entre el aguijón y el diente de titera, pero en este caso, fijaros, el escorpión iba moviendo su cola y en este caso parece que el diente de titera le ha ganado la partida al escorpión, ¿no? Sí, Por lo parece menos que le tiene va a picar esa, ahí en la... exacto, está como sumiso y bueno, parece que ha perdido esa batalla, ¿no? Sí. Bueno, yo además en esta veo el perfil de un hombre con mostacho. No sé si, Sí, siempre ¿no? me lo dijiste, siempre me lo dijiste. Mirando a la derecha se me va ahí Sí, a sí, eso, sí, ¿no? siempre me lo dijiste. Y bueno, es buena pregunta porque muchas veces de la idea que tenemos en lo que queremos transmitir a lo que ve el observador, pues muchas veces el espectador muchas veces pues difiere, ¿no? En la lectura de la Sí, imagen. quizás sea lo más difícil, ¿no? O sea, tú haces un planteamiento
bueno, de tu propuesta lo que llegue al final es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando entramos en este segundo mensaje, ¿no? Porque solo lo visual, pues bueno, quizás es más fácil pues simplemente causar impresión o que guste o sorprender, ¿no? Sí, hombre, yo siempre lo digo, por ejemplo, en el plano realista, digamos que prácticamente no, digamos que hay un único significado, ¿no? Ujú. En el plano abstracto ya digamos que la cosa se diluye y ya cada uno le busca el significado que quiera, ¿no? Porque estamos frente a un patrón de formas, colores, etcétera, ¿no? Y digamos que en el plano simbólico el autor intenta otra vez como, digamos que como que orientar a un significado propio, que por lo menos su intención es que el espectador reciba ese significado, pero muchas veces adquiere otro, ¿no? Sí, sí. Porque estamos ante la subjetividad, ¿no? Entonces es muy complejo. Ujú. Sí, entran muchos factores, ¿no? El factor cultural tuyo, pero claro, también el que está viendo la Exacto, imagen. exacto. La primera imagen que habíamos visto con todo eso, que estaba hecha en Río Tinto, y la verdad que sí, Río Tinto es una maravilla de la abstracción, del juego de figuras geométricas y también de muchos mensajes, ¿no? En este caso, poquito ese mundo, ¿no? Ese trampantojo, ese jugando al revés, ¿no? Que parece que las rocas pues, son como una especie de asteroides en el cielo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que, como decía antes, para mí, por ejemplo, bueno, en mi página web la titulo como la Escuela del Arte, ¿no? Río Tinto Sí. la titulo como la Escuela del Arte porque para mí, digamos que ese lugar me ha enseñado mucho a fotografiar, ¿no? Me ha ayudado a fotografiar lo que es la abstracción, me ha ayudado a fotografiar lo que es el surrealismo, por ejemplo, como en este caso. Esta imagen, bueno, recuerdo el primer viaje que hicimos a Río Tinto, que fue con Camoyán, vino Fran, José Antonio, Fede Maroto, y recuerdo que después visualizando las imágenes, bueno, Federico García Maroto hizo una serie de fotos donde al girarla producía estos efectos, ¿no? Ujú. Y bueno, yo recuerdo en otros viajes que intentamos ese mismo efecto, es el trampantojo, que lo que trata es engañar al ojo del espectador, y ese engaño lo producimos cuando giramos la imagen 180 grados. No todas las imágenes funcionan igual, es verdad que este tipo de imágenes, cuando las estás captando, tienes que saber qué estás metiendo en primer plano para que cuando gires la imagen 180 grados pasen al cielo y tengan algún tipo de efecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, eran dos rocas que había en el primer plano, pero que al girar la imagen sí se iban a convertir como en planeta o algo parecido, ¿no? Incluso Ujú. muchas veces jugando con las espumas puedes evocar lo que es el giro de la estrella o los colores del fondo te pueden evocar el amanecer o el atardecer, ¿no? Y todo eso. O sea que no solo es girar cualquier imagen, sino que qué elementos pongo en primer plano para que al irse al cielo, sobre todo, aporten otro significado a la fotografía. Sí, y da un poco la sorpresa, ¿no? Porque si solo hicieses lo que es un reflejo, pues sí, al final estás construyendo un paisaje, un bosque con un cielo, pero la sorpresa se queda ahí, sin más. Pero de repente, si pones un elemento que no debería estar en el cielo, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces esas piedras Exacto. pues pueden ser o un ser enorme que están sacando, ¿no? Dos ojos que te están mirando desde el cielo, dos satélites, ya ahí cada uno, ¿verdad? Sí, lo has dicho muy bien, hombre. Trampantojo lo puede hacer que no salga a cielo, ¿no? Quizá no consiga el mismo efecto, pero como bien dices, nosotros estamos acostumbrados en el cielo a ver nubes, a ver el sol, a ver la luna, a ver estrellas, a ver aviones, pero no estamos acostumbrados a ver piedras, ¿no? Como en este caso, este tipo de elementos. Entonces, muchas veces, pues siempre va a sorprender al espectador, ¿no? Para este tipo de fotografías, aquí la verdad que estás trabajando no con no sé exactamente cuánto de angular, pero bueno, una focal bastante abierta. Pero sí es cierto que para este tipo de imágenes ayuda mucho eh, el acercarse, ¿verdad? El centrarse en cosas más pequeñas y trabajar con la sencillez, ¿no? En este caso, la clave alta ayuda mucho a limpiar todo lo que no te interesaba, ¿no? Sí, sí. De hecho, esta imagen, bueno, el tema, por ejemplo, la considero una imagen minimalista, ¿no? Ujú. Y una de las claves del minimalismo, por ejemplo, es la clave alta, el tema de la niebla, ¿no? Nos ayuda a aproximarnos al minimalismo.
Y en este caso es una foto, digamos que especial y casual, o sea, surgió en el momento. Me encontraba con un alumno, ¿no?, que vino a mi tierra, al Cabo de Gata, y quedamos una mañana. Y estuvimos haciendo abstracciones sobre hojas de pitera. Y bueno, me encontré una pitera. Ahora las piteras tienen una determinada enfermedad que están muriendo bastantes, como está pasando con las pencas, pero igual con el agave. Y bueno, hay partes donde se quedan, digamos que tú la pitera la ves que tiene un color verde, verdoso, pero digamos que las hojas están como unidas y hacen como una especie de pelota, y que si las deshojas, en su interior esas hojas no tienen un verde oscuro, sino tienen un verde más clarito, claro, casi fluorescente, ¿no? Y del mismo color que la línea que estáis viendo, ¿no? Entonces, la verdad es que era una hora bastante mala de luz y estaba pegando fuerte, y exactamente esa línea que estás trazando pertenece a la sombra, a una sombra. Por eso al quemar yo, al forzar la exposición, ¿no?, a las sombras, digamos que... Sí, esa es la parte más oscura, pero al estar tan sobreexpuesta, pues ha quedado... Exacto. Por ejemplo, lo que es el diente de pitera suele ser casi negro, la punta suele ser un rojo oscuro, pero claro, al forzar yo la exposición, pues sacas detalle, ¿no?, como estás viendo. Y lo único que he mantenido, pues, ha sido, pues, las partes oscuras y la propia sombra. O sea, la línea amarilla que estáis viendo es la sombra. Lo demás que está blanco es lo que más recibe a luz. Entonces, bueno, de esta manera simplificamos la escena y, bueno, vamos a conseguir imágenes mucho más sencillas. Más sencillitas, ya seas eso, buscando solo geometría pura, líneas, formas, no siempre hay que buscar un segundo mensaje, aunque es cierto que las piteras y esas curvas, pues, no sé, aquí por ejemplo, pues, ¿no?, el pecho de una mujer suelen ser bastante sugerentes, ¿no? Esas curvas, esos pinchos que genera son muy atractivos. Sí, de hecho, por ejemplo, esta imagen, bueno, recuerdo que esa imagen que dices que evoca el pecho de una mujer, ¿no? Recuerdo esa primera imagen, se la vi a José Benito Ruiz, ¿no? Sí. Fue de esas imágenes que a mí como fotógrafo me marcaron, ¿no? Porque yo normalmente siempre fotografiaba la naturaleza, ¿no?, pero buscar esas dobles lecturas nunca la había hecho, ¿no? Entonces, para mí, esa imagen, por ejemplo, de Benito me marcó mucho. Y de hecho, por ejemplo, esta imagen está un poco inspirada en eso, y lo que intento también es un poco eliminar, ¿no?, eliminar detalles que te puedan hacer pensar en una planta, ¿no? Digamos que he quitado toda la textura de la hoja, lo he dejado todo en blanco y he dejado solo el perfilado de la forma, ¿no?, que intenta evocar eso. Sí. Voy a ir a otra también muy sencillita, muy limpia, ¿no? También usando pues un poquito la clave alta, pero claro, aquí está también muy interesante, ¿no?, la humanización de la naturaleza, ¿no? Cómo eso ayuda a conectar con el espectador, ¿no? Esa empatía que se genera, ¿no? Siempre intentamos como que lo que más se parece a nosotros nos atrae más, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces aquí eso parece, no sé si una bailarina o algo ¿no?, con las manos abiertas, ¿no? Sí, bueno, esta imagen es decir que es de las últimas que he hecho, del último trabajo que he hecho, y bueno, le tengo especial cariño porque la hice después de un taller en Cañamares. Nos quedamos, creo que fueron 2 días más, algunos alumnos quedaron, y bueno, hicimos una salida y recuerdo que llegamos a una zona donde había muchos cardos y no sé, a mí me quedé fijamente en uno de ellos, no fue este en concreto, sino en otro, y donde empecé a trabajarlo, ¿no?, colocando fondos blancos, trabajando la clave alta, y donde recuerdo que toda la jornada, creo que dediqué en esa pequeña población de cardos, creo que dediqué casi 4 horas. La gente se fue a desayunar, oye Juan, ¿te vienes? Y yo estaba tan a gusto allí, tan inspirado, que digo, yo de aquí no me voy, no quiero desayuno. Y en ocasiones me sentía como un bicho raro, ¿no? Lo cuento porque yo estaba, imagínate Cañamares, la explosión de color, ¿no?, que tiene, que es brutal. Imagínate todos fotografiando los rojos, los amarillos, etcétera, y yo estaba haciendo fotos en blanco y negro, ¿no? Había unos pinchos y me sentí un poco el bicho raro que estaba ahí haciendo cosas raras y los demás estaban fotografiando el color, ¿no?
Y bueno, en la búsqueda de una serie fotográfica, jugando con las formas de, de estos cardos, estuve trabajando una de las técnicas que ofrecemos en los talleres, ¿no? Muchas veces hablamos de técnicas, pero yo me pongo muchas veces en la piel del alumno, ¿no? Y lo mismo que decimos una serie de técnicas, me gusta también experimentarla, ¿no? Es una técnica que trabajamos con servilletas, con servilletas blancas de papel, Sí, con y el la Kleenex, aproximamos sí, sí. con el Kleenex. Era algo que lo hemos hecho en los talleres, pero yo mis sesiones fotográficas nunca la había trabajado, ¿no? Entonces la estuve trabajando esa mañana con el Kleenex. ¿Y qué me permitía el Kleenex? Pues la parte de abajo, como ves, me permitía borrar. Borraba la continuación del tallo, y por la parte de arriba igual, encima de la cabeza había un tallo que subía, y digamos que con el Kleenex lo borré, exacto. Entonces, ¿qué nos permite el tema de la vaselina, la clave alta, el Kleenex? Que cuando llega una situación como esta, donde yo quiero enfatizar esa figura, esa bailarina, pues si hay elementos que me están estorbando, ¿qué puedo hacer para borrarlo? Que bueno, podría hacerlo en la edición, ¿no? En Photoshop, pero yo intento hacerlo en el campo. ¿Qué técnicas me han enseñado para poder eliminar eso? Pues mira, con la vaselina, con la clave alta, con no sé qué. Entonces estuve trabajando con el Kleenex y me permitió borrar la parte de arriba y de abajo, y solo que cuando el espectador vea la figura, nada más que vea esa figura de bailarina, como bien dice. Sí, porque, bueno, estamos hablando de muchas técnicas y has comentado el libro. En el canal tengo un review que hice del libro, pero es que el libro es hiperdenso y es todo hablando de muchas de estas técnicas, ¿verdad? De cómo llevarlas a cabo. Luego, obviamente, hay que ponerlas en práctica. Luego lo veremos un poquito en tu web, pero es muy curioso lo que dices, ¿no? Porque a veces los que damos talleres hablas de un método de trabajo, de una búsqueda, de un ejercicio y tal, y luego hay veces que vamos a hacer fotos y dices, hostia, ¿y por qué yo no? ¿No? Hay veces como que Sí, haz sí, lo que sí, digo, sí, pero no sigas lo que hago, y se nos olvida a sí, sí, veces sí. que Bueno, habría que no perder ese puntito de método, ¿no? bueno, lo he explicado perfectamente, y bueno, como veremos después al final con el libro, la parte de David es muy técnica, muy técnica. Yo no me considero un fotógrafo muy técnico, Uh-huh. y muy técnico refiriéndome a óptica rara, ni filtros, ni nada de eso, no suelo usar de eso, pero bueno, yo creo que tenemos que intentar recibir con aceptación todas esas cosas, ¿no? Hay gente que rechaza a primera vista, no, pues yo no quiero hacer fotografías con tanto artilugio, no sé qué, no, pero es que esos artilugios en determinadas ideas pueden ser necesarias, ¿no? O como Sí. aquí, por ejemplo, si tú dices, no, para mí eso de la técnica de español lo veo una tontería, ¿no? O lo veo, pues fíjate, cuando yo quiero enfatizar esa figura, si yo no trabajo el tema del pañuelo, por ejemplo, pues no hubiese eliminado el tallo de abajo y el de arriba, y quizá la imagen no tendría la misma fuerza, ¿no? Bueno, es que sería más confuso, aparecerían Claro, cosas ahí claro. que se escapan del mensaje. Pero es muy bueno lo que has dicho. O sea, el campo de la fotografía es tan amplio y hay tantas posibilidades que yo no desdeñaría nada. O sea, y intentaría probar todo. Luego está claro Sí, que hay cosas muy diferentes y pues hay fotógrafos que son excepcionales aportando luz a la fotografía, ¿no? Hay gente pues que, pues bueno, tipo la fotografía de paisaje que hago yo, el luchar contra el rango dinámico de una escena, cómo combatir eso y demás. Y luego están este otro tipo de fotografía que requiere de una intencionalidad y de trabajar con artilugios, ¿no? Lo que hemos dicho, vaselina, que vamos a ver algunas imágenes, luego movimientos sutiles de cámara, meter un pañuelo por delante o incluso utilizando, ¿cómo es? Celofanes de colores, ¿verdad? En el macro que se utiliza a veces en los desenfoques. Bueno, son diferentes técnicas y nos pueden gustar más o menos, pero yo creo que es interesante probarlas todas, aunque luego desechemos y digamos, bueno, esto no es para mí, a mí lo que me gusta es esto, yo creo que no está mal irlas probando todas. sí, sí, porque yo creo que si renunciamos a ese tipo de técnica y de artilugio, estamos renunciando a nuestras posibilidades creativas, ¿no? Y como bien digo,
eso que dices tú, tú eres un fotógrafo de gran paisaje y, bueno, imagínate con la vaselina, imagínate que estás en el mar, sale el sol, esta vez que sale el sol ya que no tienes nada que hacer, ni con inverso ni nada, y dices, bueno, pero es que con la vaselina puedo rebajar la luz también arriba y hacer que el sol no sea tan intenso. Y de hecho, Claro, veremos después una imagen que sí. la conseguí así. Entonces, todo este tipo de recursos, ¿no?, nos van a servir que cuando lleguemos a una situación y nos encontremos con situaciones complejas, empecemos a tirar de todas esas cosas y sepamos o podamos solucionarlo por aquello que queremos, ¿no? Mira, el otro Muy día importante. en un taller, era de uno a uno, ¿no? Estos talleres que haces con una persona, y venía una chica y, bueno, le acompañaba el marido, aunque el marido no hacía fotos. Entonces estábamos en el bosque y el marido estaba apoyado en un árbol leyendo un libro, ¿no? Y digo, mira, le vamos a hacer una foto a tu marido, pero distinta, ¿no? Entonces compusimos al marido con el árbol y demás, pero utilizamos vaselina en todo menos en el marido. Entonces al marido le metimos en una foto de un paisaje totalmente onírico y digo, esta no se la enseñes ahora, esta se la enseñas ya cuando llegues a casa y dices, mira, mira la foto que te he hecho. ¿No? Quedó muy guapa, quedó muy chula. Sí, la verdad es que da muchos juegos todas estas técnicas. Bueno, tú aquí encontraste un filón. Luego yo esto, pues bueno, es cierto que al final, haces una foto, claro, al final las ponemos, ¿no? Y se van viendo, ¿no? Es como pues las fotos que tienes de eucaliptos. Yo creo que a todo el mundo que pasamos cerca de un eucalipto ya nos tienta pues buscar formas y figuras, ¿no? Pero estos bosques imaginarios que encontraste aquí en estas piedras, a mí me siguen fascinando. Esto realmente, bueno, la historia yo creo que la has contado ya en más sitios, pero es que es muy interesante. Pero ¿qué ha supuesto para ti, ¿no? Este primer paso, encontrar naturaleza, entre comillas, fuera de la naturaleza, aunque esto sigue siendo una piedra, ¿no? Pues me ha supuesto todo, ¿no? Todo porque me permite fotografiar la naturaleza en la calle de mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Mm. Como en este caso, esta imagen fue fotografiada en la fachada de una casa muy, muy, muy cerquita de la escuela de baile de mi hija, ¿no? Recuerdo que vi esa piedra. Para poner toda en situación, digamos que la pirolusita son esas formas, ¿no?, que evocan las plantas, crecen de forma dendrítica en láminas de roca y es algo puramente natural, ¿no? Son piedras que suelen traer de Alemania y que podéis ver en muchas fachadas de casas, ¿no? Y bueno, la primera vez que la fotografié fue en Rumanía, hace ya muchísimos años. Esta imagen en particular la fotografié el primer día del año del 2020. Es una piedra que ya había visto por anterioridad, pero bueno, ese día dije, venga, voy a hacer la foto, ¿no? También la necesitaba para el libro y la hice, ¿no? Y me gustó muchísimo porque no solo eran las formas de ese bosque imaginario, sino que también había un círculo perfecto, no me digas de dónde salió, pero había un círculo perfecto que, bueno, creí importante introducirlo porque me evocaba ser como la luna, ¿no? Que además Sí. la textura que tiene ese círculo parecen como los cráteres de la luna, ¿no? Cuando lo Mira ves que aterrizar. yo estaba pensando, digo, bueno, puede ser el sol, la luna, pero digo, pues la luna le pega más por eso, por lo que Sí, has dicho, ¿no? exacto, por la textura. Entonces, bueno, hace ya tiempo quise hacer una serie que hablara sobre el crecimiento de un bosque, no un bosque totalmente imaginario, donde tengo algunas de estas figuras con un sol y, bueno, creí que esta imagen sería importante dentro de esa serie, ¿no? Como, digamos que ese bosque muchas veces tiene presente al sol, pero también tiene presente Claro. a la luna, ¿no? Mm. Sí, es curioso porque, claro, luego ahí encontraste la naturaleza medio fuera de la naturaleza, pero luego aquí ya esto es como la siguiente evolución dentro de eso, ¿no? Porque aquí ya sí que evoca naturaleza, pero prácticamente, ¿no? O sea, ya es algo como más artificial, ¿no? Que podría Sí, ser una imagen de un dron, de un paisaje nevado, no sé, ¿no? Algo de eso, ¿no? sí, de hecho lo que bien dice es que la otra foto de pirolusita, por ejemplo, no está fotografiada en la naturaleza, aunque es algo natural, ¿no? La piedra es Sí, es una natural, piedra. Ujú. el mineral es natural, pero en este caso, por ejemplo, lo que ve el espectador es puramente cal y plástico. Y esta fotografía la hice en el techo de mi invernadero. Creo que describe perfectamente un poco mi evolución personal, ¿no?,
ese plano simbólico, que es algo que me fascina hoy día. Y como bien dices, ese plano simbólico te permite fotografiar la naturaleza sin estar presente, ¿no? En tu ciudad, en un campo de fútbol, en el cine, donde sea, puedes fotografiar esos paisajes, ¿no? Sí, sin duda es fascinante, sobre todo cuando se llega a un grado de que el que está viendo la imagen no sabe qué está viendo. Entonces, si tú ves esto y yo, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo que hago prácticamente casi todo naturaleza y alguien ve esto y dirá, jo, pues he hecho una foto con un dron o una foto en un fondo de un río cuando está seco, algo así, ¿no? Entonces, el jugar con lo que no es, ¿verdad? Le da ese punto, un puntito extra, ¿no? Sí, bueno, de hecho estas figuras se formaron por la forma de blanquear en ese momento la estructura. Bueno, me percaté de ello y decidí coger la cámara después de un par de años sin ningún tipo de motivación. Digamos que, bueno, me enganchó bastante este tipo de figura y empecé a afrontarla desde un punto puramente abstracto, ¿no? Yo jugaba con esas líneas, texturas, etcétera, hasta que empecé a localizar paisajes, ¿no? Paisajes que me evocaban de la naturaleza, ¿no? Tengo algunas que parecen montañas nevadas, otras que parecen bosques, ¿no? Que de hecho aquella primera imagen que hice de un bosque imaginario encima del invernadero, lo que fui buscando era intentar satisfacer una serie que ya hablaba de eso, ¿no? Del bosque imaginario. Entonces, digamos que empecé a buscar solo bosques y en esa búsqueda, entre tantas hectáreas de terreno, fue la que me hizo localizar montañas, valles, como en este caso, por ejemplo, ese árbol, ¿no? Postrado a la orilla de ese río nevado. Sí, mira, hemos hablado de búsqueda y de inspiración y yo creo que ahora a raíz de eso que has dicho, creo que es importante, ¿no? Porque tú habías dicho que habías estado haciendo la foto, ¿no? Del cardo y que la gente se fue a comer y tú seguiste ahí. Una cosa es tú ir buscando algo, dices, bueno, voy a hacer fotos de un bosque imaginario, pero no hay que quedarse ahí y las cosas hay que madurarlas, ¿verdad? Hay que dejarse el tiempo para descubrir cosas nuevas, porque si no, igual nos quedamos en el plan A. Y si estamos inspirados, hay que dejar que la inspiración trabaje, que madure, ¿verdad? Y que nos permita evolucionar pues de un bosque, pues hemos pasado a esto, ¿no? Que ya no es un bosque como tal, es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, el proceso creativo de esta serie, bueno, la verdad es que no se llovió mucho porque hice 4 sesiones, pero sí, eso sí, 4 sesiones de 6 horas a lo burro y hice 6 horas en Almería en el techo de un invernadero en, haciendo calorcito. en agosto imagínate, ¿no? Pero bueno, que fueron casi 18 horas intensas, miles y miles de imágenes. Y bueno, aunque el proceso creativo fue muy corto, no lo pude disfrutar mucho, pero sí hubo muchos giros, ¿no? Como bien dice, hubo una maduración de ideas bastante rápida, ¿no? Empecé, como he dicho, fotografiando abstracción, después encontrar una figuración que me evocaba un bosque, me hizo buscar solo imágenes que evocaran bosques, porque me valía para una serie fotográfica, pero seguí buscando y encontré otras situaciones, ¿no? Entonces ya cuando localicé una imagen que tengo que parece una cordillera montañosa nevada, es cuando dije, bueno, aquí se puede hacer algo más, ¿no? Entonces ya un poco liberé la mente en esa búsqueda solo de bosque y bueno, fotografié otras situaciones como esta, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay que ser eso, ¿no? Hay que ser conscientes de que la inspiración no llega todos los días y cuando llega hay que dedicarle el tiempo que necesite, porque, ¿verdad? Hay veces que puedes estar 3 sesiones y no ves nada, no te apetece, no sé, no encuentras algo que te guste y otras que eso, en un palmo de terreno podrías estar un día entero, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente me lo noto, ¿no? De hecho, me pasaba el eucalipto, me pasó la jornada del cardo, me pasó la jornada de los plásticos, que cuando yo estoy motivado y estoy, digamos que inspirado, ¿no? Se me olvida comer y eso que yo soy de comer, no se me olvida comer ese día, dormir, lo que sea, que bueno, Sí. le dedico muchísimo tiempo porque estoy muy metido en ese trabajo, ¿no?
Y yo creo que eso yo, personalmente yo lo percibo. Cuando yo estoy a gusto en un lugar y creo que estoy haciendo algo grande, ¿no? Entre comillas, yo me lo noto. Ujú. Perfecto, perfecto. Vamos a volver un poquito a los inicios, voy a decir, ¿no? A Río Tinto, ¿no? Con ese poderoso rojo que denota que es Río Tinto, pero que es una imagen nada habitual de Río Tinto, ¿no? Una clave baja en la que el 90% de la foto es negro y solo destaca esa espumita, ¿verdad? ¿No? Casi como un velo y ese huevo rojo, ¿no? Sí, aquí, bueno, he querido meter esta imagen para explicar un poco de lo que son los hallazgos casuales, ¿no? Que muchas veces podemos Ujú. encontrar en la edición. Esta imagen verdaderamente la capté girada hacia la izquierda. No sé si puedes girar la imagen, Javier, ¿no? O hay mucho follón. Pues yo creo que sí, pero bueno, yo voy mirando. Vale, bueno, es una imagen que realicé en un viaje con Fran Rubia, también fue un viaje que ¿Así o encontramos... al revés? Al No, revés, no, voy al a revés, hacer. ahora gira a las 180 grados. Fue un viaje que hicimos, el segundo viaje que hicimos con Antonio Camoyán, donde, bueno, qué decirte, Antonio, ¿no? Con una Vale. persona, un gran fotógrafo, una persona muy, muy generosa que nos enseñó sus grandes, sus rincones más secretos del tinto. Ujú. Y bueno, nos llevó a una zona donde se generaba mucha espuma, ¿no? Y bueno, fue uno de esos lugares que me apasionaron en los motivos que veía y empecé a fotografiarlos, ¿no? De hecho, empezamos a fotografiar esa espuma desde casi a ras de agua y después de un tiempo recuerdo que Antonio Camoyán estaba en la otra orilla desde un punto de vista cenital, desde un punto de vista mucho más cenital y nos estaba haciendo la foto de grupo, nosotros fotografiando esos motivos, ¿no? Y recuerdo que decidí cambiar, decidí irme donde estaba él y vi que aquello cambió. O sea, el punto de vista cenital, la espuma se te queda mucho más abajo, se veían mucho mejor los dibujos y empecé a fotografiarla, ¿no? De hecho, esta fotografía la realicé así y está tan Ujú. apurada a la izquierda porque creo que había otra roca y no me gustaba cómo quedaba, ¿no? La verdad es que está bastante apurada la roca. Pero esta imagen, normalmente muchas veces la fotografía abstracta, muchas veces me gusta girarla en mi casa porque, bueno, puedes encontrar que, no sé, que el rojo queda mejor arriba o no sé, o que las líneas caen mejor de otra forma, que verdaderamente lo suyo es darte cuenta en el momento, ¿no? Porque si lo descubres en el Sí, ordenador muchas veces has podido cometer un error y no puedes, lo suyo es verlo en el momento, ¿no? ujú. Pero bueno, esta imagen, por ejemplo, la estuve girando en el ordenador y al girarla con la piedra hacia abajo, pues bueno, a mí personalmente me evocaba como cuando tiras una piedra y hace Y como un agujero. las espumas, Me- ¿no? Son como la estela, ¿no? exacto, me evocaba eso, al girar la imagen me evocaba eso, ¿no? Sí, Y entonces eso yo le doy mucho valor, ¿no? Porque ya de una foto puramente estética y abstracta que sea placer visual, ¿no? Pues puede aportarle otro significado a eso, ¿no? Incluso esta imagen, muchísima gente que la ha visto le evoca como si fuese lava y el humo de, bueno, lo que dicen algunos, la lectura de otros espectadores, no lo sé. Pero ujú. bueno, el hecho de lo que digo, ¿no? De que muchas veces girando la imagen en el ordenador podemos conseguir que nuestra imagen tenga un plus, ¿no? Y ese plus siempre es mucho más importante, porque yo creo que como todos habéis visto, de cómo yo conseguí la foto a cómo yo la presento, yo creo que cambia mucho. Cambia, cambia. Porque al final, ¿no? Ese peso visual del rojo encima, la parte más brillante es todavía más abajo, entonces le da esa dirección de caída, ¿no? Y a mí me recuerda eso como un meteorito, ¿no? Un meteorito que está hundiéndose, ¿no? Pero sí, sí. Luego sueles jugar mucho con este tipo de composiciones, de diferentes líneas, diferentes planos. eh, bueno, hay una que a mí me gusta mucho de Islandia, ¿no? De la playa de Vik, pero aquí juegas un poquito con esa misma idea, ¿no? De romper como en bandas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ayer cuando te mandé la selección de imágenes tenía esa foto de Vic Ujú. y no sé por qué al final la quité porque dije, bueno, tampoco quería meter muchos planos cromáticos y bueno, algo que me gusta, es algo que le di
en el trabajo de Antonio Camoyán le vi ciertas imágenes, algo que me gustaba, ¿no? De hecho, yo siempre me he considerado en hacer cosas raras. Pero realmente yo desde mi inicio hasta ahora me he considerado hacer cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que han gustado esas cosas raras y cosas que no. De hecho, cuando yo vi el trabajo de Antonio Camoyán, como que me sentí identificado, ¿no? Con lo que hacía, porque todo lo que yo veía de su trabajo lo consideraba también cosas raras. Entonces, bueno, los planos cromáticos recuerdo que disfruté de algunos de la obra de Antonio Camoyán, es algo que después he descubierto con la obra de Rothko, ¿no? Que juega con esos planos de color, y donde en esta situación fue una imagen que me gustó muchísimo, ¿no? Porque os pongo en contexto, esta imagen está hecha en una canalilla, se llama así por el norte también, una canalilla, ¿no? Una acequia. Una acequia, sí. Una acequia, lo que es prácticamente donde está ya el poblado de las minas y todo eso, es una acequia por donde pasaba el agua. Y bueno, entonces lo que es la parte de arriba, el negro, es la sombra que proyecta la canalilla sobre el agua, ¿vale? Y la parte de abajo son las nubes, que en verdad no estaba un poco nublado y no tenía ese azul intenso, ¿vale? Entonces, lo de abajo, el blanco son nubes, lo de arriba es una sombra y el rojo, evidentemente, es el color del agua, ¿no? Y bueno, fue una situación que me gustó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, como veis abajo, ese plano de color blanco tiene una textura especial, ¿no? Por el paso del agua y, bueno, parecían como brochazos también. Entonces, bueno, Sí. la Muy considero interesante en este tipo de reflejos, ¿verdad? Sí, Estas formas sí, que se generan sí, ahí sí, son muy exacto. chulas, son muy Eso chulas. es por el efecto del agua, claro. Sí, muy bien. Hemos estado hablando antes de los efectos, ¿no? Y bueno, vamos a ver primero estas de vaselina, ¿no? De esos efectos que explicáis un poco en el libro. Aquí, digamos que pintas con la vaselina, ¿no? Haces que la vaselina se deforme un poquito la realidad y que se mantengan solo como trazos y colores, ¿no? Sí, de hecho he de confesar de que esta fue mi primera foto de vaselina. Cuando me puse a trabajarla estábamos preparando un taller en Cabo de Gata, estaba yo con David, estábamos en la localización para trabajarlo y bueno, empezamos a trabajar la vaselina. Y recuerdo que el sol no estaba allí. O sea, esta foto me tiré casi cerca de 50 minutos en hacerla, ¿eh? Y la verdad es que yo no pensé en sol ni nada. Yo tenía esta pitera a mano derecha, a la izquierda veis como otra, ¿no? Pero que casi que se la ha comido la luz. Intenté hacer como esa distribución, ¿no? Y conforme iba terminando ya la foto, vi que se empezó a colar los rayos de luz y donde, como te he dicho anteriormente, la vaselina me permitió un poco rebajar luz. Sí, pero hombre, yo Entonces, creo esta foto sin el color rojo, ¿verdad? Porque claro, claro, el cromatismo que tienes aquí con verde, con azul y con este rojo, claro, le da. claro, claro. Sí, sí, pero lo que te voy a decir que fue algo que Sí, no, sí. digamos que no fue una composición que yo tenía en mente, sino que yo empecé a trabajarla, se me empezó a colar la luz y es cuando empecé ya a cambiar el chip y a trabajar sobre eso, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, la verdad es que la vaselina da unas posibilidades tremendas. Yo creo Sí. que es cuando más pintor te sientes, ¿no? Con la Ujú. cámara, con el tema de la vaselina. Sí, ¿Qué además te digo? vosotros a veces aplicáis vaselina de color para precisamente eso, ¿no? Jugar con ese cromatismo, darle un mayor énfasis todavía, que prácticamente, o sea, ya estaréis sobre sobre el filtro que ponéis para pintar la vaselina, eso, ya estáis con un pincel y básicamente es como un pintor. Sí, hombre, yo, por ejemplo, el tema de la vaselina de colores la utilicé en otro taller, creo que fue media hora, me costó muchísimo, es muy difícil la Ujú. fotografía, porque la gente se cree que es meter el dedo en la vaselina del rojo y meterle rojo a todo, ¿no? Entonces, Claro, imaginaros en esta escena, ¿no? O sea, tú con la vaselina roja te puedes incluso inventar el esos sol. colores, el sol, te lo puedes inventar, Claro. pero claro, tienes que tener muchas fotos echadas, creo yo, con vaselina como para que haga eso y del pego, ¿no? Entonces, o imaginaros, por ejemplo, imaginaros que estáis en un bosque de amapolas, ¿no? Y queréis meter en primer plano una amapola desenfocada, ¿no? Tú te puedes coger la vaselina roja
aplicar unos circulitos a la lente y te va a crear manchas rojas, ¿no? Que Y va pueden a evocar, simular, eso es. va a simular. Entonces, yo creo que no es coger la vaselina del rojo y aplicarla a todo, sino que intentar jugar por zonas e intentar darle pues, una coherencia a la foto. Sí. Al final, cada una de estas técnicas y tal, pues bueno, hay que trabajarlas un poquito y explorarlas, ¿no? Y luego, esta no sé si es movimiento o es vaselina. Esta foto es una distorsión que se creó en el agua. Ujú. Fue una fotografía que realicé con el Foro Valencia Foto, me invitaron para dar una charla en el Botánico de Valencia y normalmente a los ponentes les invita a dar un paseo en barca por la tarde en la Albufera, con una pasada. Y, y bueno, la verdad es que viví momentos, eh, bueno, que la gente un poco me apretó, ¿no? Porque digamos que eras como el fotógrafo estrella, ¿no? Que está allí Y invitado. bueno, ¿y ahora qué hago aquí, no? Sí, y la gente preguntándote, bueno, Juan, pero ¿dónde está la foto? ¿No? Y yo un poco callado, pues yo qué sé, yo qué sé de esta foto. La gente se cree que Que la encontramos sacas de fotos la en cualquier chistera sitio, y ¿no? Sí, claro, y en claro. cualquier momento. Entonces, bueno, hicimos un paseo en barco, empezó ya el atardecer y espectacular el atardecer porque se encontró reflejado en el agua y fíjate que toda la barca estaba fotografiando el sol, eh, digamos que la parte del cielo, ¿no? Con la ciudad Ujú. y yo me encontraba con el 70-200 solo fotografiando el reflejo. Lo que estáis viendo es solo el reflejo, lo único que lo he invertido también. Esta imagen la tomé 180 grados, es un reflejo, pero diréis, ¿por qué gira la imagen? ¿No? Porque al girar yo la imagen 180 grados, digamos que estoy poniendo el sol en su posición, ¿no? Y Sí. es cuando Y quizá crea esto ese pues efecto. podría simular pues el El mar y el agua, sol metiéndose en el mar, eso es. exacto. Entonces, un poco, bueno, un poco de lo que hablan, ¿no? De los trampantojos del tinto, de un poco de la experiencia ya que tenemos como fotógrafos, pues un poco recurrimos a hacer Ujú. este tipo de cosas para Lo que conseguir. estaba pensando, claro, puede ser un reflejo, pero realmente podríamos haber hecho este tipo de cosas, me refiero porque la vaselina la podemos utilizar con trazos marcados, digamos, pero también podríamos jugar a que lo que haga es simplemente desenfocar todo, ¿no? Y dejar esas formas más Sí, limpias, más abstractas, ¿no? sí, de hecho, por ejemplo, cuando aplicamos vaselina, por ejemplo, en los talleres cuando lo hablamos, siempre hacemos 3 fotos. Una con la apertura máxima, otra con diafragma cerrado y otra con diafragma intermedio, ¿no? Porque ahí verdaderamente vamos a ver cómo se marca el trazo de la vaselina, como tú bien dices, ¿no? Y dice, ¿cuál utilizo? Pues según lo que quieras transmitir, ¿no? Imagínate que estás fotografiando un día de olas, ¿no? Y pues, a lo mejor es un día agresivo y la mejor técnica es que se Que se acentúe noten los trazos. esa agresividad del trazo, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de cada foto, o a lo mejor en esta foto, por ejemplo, abajo, la vaselina está claro que estaríamos utilizando un diafragma mucho más abierto, ¿no? Para que cree como un difuminado. O sea, para que no se noten los trazos, sino que Eso desenfoque es. lo que tú hubieras dicho. Eso es. De Entonces, hecho, esta imagen... sí, es importante lo que tú decías a nivel de técnica, ¿no? O sea, si tú haces la foto con un f2,8, por ejemplo, pues va a quedar muy difuminado, pero si la haces a f18, pues va a quedar los trazos muy hechos. Pero ¿qué ocurre? A veces cuando estamos viendo con el live view, eh, todo lo vemos con el diafragma más cerrado de nuestra lente. Entonces, si tú quieres un f18, tú lo que estás viendo es un f2,8 si el objetivo es, ¿no? Entonces tienes que apretar el botón de visualización de profundidad de campo porque si no, Exacto, el exacto, resultado exacto. va a ser totalmente aleatorio, ¿no? Claro, o lo ves con el botón de previsualización de profundidad de campo o O ensayo haces, y error. sí, bueno, o haces 3 capturas, ¿no? Cuando tú Eso tienes tu es. encuadre, haces 3 fotos, Uh -huh. pero yo creo que lo más importante es saber un poco lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo que quiero transmitir en la escena, ¿no? Tranquilidad, etcétera, etcétera, pues quizás no sea el momento de que esos trazos sean agresivos, ¿no? Eso es. Uh -huh. O quiero transmitir agresividad o fuerza en esta foto, pues ahora es el momento de que se noten los trazos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la técnica, pero a favor de lo que queremos transmitir, ¿no? Yo creo que es lo más, Siempre. yo Yo creo que creo es que lo hay básico. que tener una intención.
una intención, Sí, sea acertada o sí, equivocada, hay muchas veces que no llegamos a esa intención, pero bueno, mm. lo Sí, intentamos. o que la intención o la idea que teníamos no funciona, Sí, pero si ya tenemos una idea, ya tenemos, yo creo que es la primera victoria, el tener sí. una idea. Mm. Y vamos a esto que no es exactamente el típico barrido y que, bueno, que es algo que David y tú habéis estado trabajando buscando ese pictorialismo, ¿no? Ese imitar esos trazos del impresionismo. Bueno, y el resultado a la vista está, pero bueno, cuéntame un poquito. Sí, de hecho, esta imagen la hice también preparando un taller con él en Río Cuervo. Y, y bueno, la técnica del puntillismo la desarrolló David Santiago a base de pruebas, porque era una técnica que queríamos incorporar en el estilo impresionista, ¿no? Porque digamos que en los talleres nos inspirábamos en la pintura y teníamos que desarrollar una serie de técnicas o sea, que nos llevaran a cada estilo pictórico, ¿no? Y bueno, dentro del impresionismo pues teníamos el tema del desenfoque, la vaselina y los movimientos de cámara, ¿no? Dentro de los movimientos de cámara, David, bueno, hablando con David, hostia, pues y conseguir puntillismo, ¿no? Yo me acuerdo que me metía por internet y le decía, oye, por aquí hay una chica que dice que aplicando azúcar, ¿no? Azúcar Ahí va glass. la leche. Y me acuerdo un día que estaba yo para recoger a los niños del colegio y dice, espérate, espérate, estaba cocinando, porque él cocina en casa. Espérate, espérate, cogió azúcar, lo echó, se le cayó la sartén, bueno, le iba allí la zapatita para probar eso que no es. Y bueno, todo lo que probaba, que leía por internet no le funcionaba y un día trabajando el tema de los movimientos milimétricos, Ujú. buscando un mismo sentido, pues sí conseguía que ciertas situaciones evocaran ese puntillismo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los árboles, el puntillismo funciona muy bien. Porque digamos que lo que estamos multiplicando son hojas, y Sí. como las hojas son chiquititas, por eso evoca Mm. Y sobre como si todo fuera un que punto. simula esa manera de pintar, sobre todo en Sí, óleo, ¿no? claro. Que van poniendo esas manchitas, ¿no? Esas, y van manchando el color. Y yo creo que simula muy bien esos trazos, ¿no? Esa sensación. Ujú. Claro. Bueno, de hecho, en esta foto, por ejemplo, bueno, a mí no es que me guste ir en contra de la gente, ¿no? Pero yo siempre lo hablo en los talleres, ¿no? O sea, vale, nos enseñan el puntillismo, pero nos enseñan el puntillismo en una misma dirección, pero podemos intentar buscar otro, o sea, otro movimiento. Pues yo, por ejemplo, en esta imagen no iba buscando puntillismo, pero lo que hice fue en esos movimientos milimétricos busqué otro patrón de movimiento. Sí, Entonces, podríamos como veis, buscar un cuadrado, por un ejemplo, cuadrado, claro, claro. Entonces, como veis, la parte de abajo, ¿qué me ha hecho eso? Que, por ejemplo, las plantas que había en primer plano se fundan con los troncos y cree esos difuminados de color. No sé si se Ujú. ve. Sí, lo voy a marcar ahora. Aquí, este Exacto, verde está tapando esos troncos. Ujú. exacto, exacto. Entonces, bueno, consigues diferentes efectos. Y luego es importante, una vez que tenemos esa idea, esa técnica para llegar a un efecto, también trabajar un poquito, ¿no? Lo que es la composición, porque claro, aquí hay una presencia muy importante de este color, este marco que has creado con ese otro color y luego, ¿no? En la zona del bosque. Pero claro, que no hay que quedarse solo en el esplendor de la técnica, en lo llamativo de una técnica, sino luego utilizarla, pues eso, ¿no? Esa búsqueda, en este caso, yo creo que cuando se trabaja en el impresionismo, ¿verdad? Esa importancia que tiene el color, la combinación del color, ¿no? Y cómo distribuirlo en la toma, ¿no? Sí, y sobre todo también para el tema, yo creo que una de las primeras decisiones que tenemos que tomar cuando estamos fotografiando es si queremos mantener eh, ese carácter realista, ¿no? Mm. O si nos vamos a un plano abstracto o un plano simbólico, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es un plano realista, realista, pero tampoco es un plano abstracto, abstracto. Entonces, digamos que el impresionismo lo que te permite es respetar, entre comillas, el realismo, ¿no? Pero bueno, yo le Mm. llamo realismo renovado, ¿no? Porque realmente el impresionismo fue un realismo renovado, ¿no? Sí. Entonces, lo que intentamos aquí es que se siga reconociendo que es un bosque, ¿vale? Pero a través de eso, de un trazo, de una pincelada. Mm. Y bueno, lo que has explicado me gusta mucho porque yo muchas veces a los alumnos se lo machaco mucho
porque cuando aprendes una técnica se te acercan excitados y dices, fíjate, fíjate el puntillismo, y dices, vale, pero ¿a qué le ha hecho puntillismo? ¿A la carretera? ¿A una bolsa de basura? O sea, vamos a buscar motivos atractivos, ¿no? De color, de líneas, de forma, porque eso van a ayudar que después el resultado estético sea mucho más agradable, ¿no? O sea, no es solo la técnica, es también lo que hay dentro del encuadre, ¿no? Sin duda, sin duda. Y vamos un poquito, esta que yo creo que la podemos incluir también dentro de esa misma idea, aunque es muy diferente porque los árboles son reconocidos, ¿no? O sea, son nítidos, pero ese desenfoque y otra vez ese juego con el color, ¿no? O sea, a mí me fascina siempre el utilizar el color con criterio, ¿no? Y yo creo que aquí funciona muy bien. Aquí Sí, simplemente es desenfoque, realmente. A nivel de técnica es desenfoque, por decirlo de alguna sí, manera. sí. Pero En otra imagen que conocerá cierta gente, en otra imagen que hice anterior a esta, yo fui evocando lo que eran las llamas de fuego. En este caso no iba buscando eso, sino que lo que buscaba era crear una atmósfera de color, ¿no? Y es el mimbre, o sea, ese color, bueno, no es un rojo rojo, porque trabajé con la temperatura de color, creo que me la llevé a 3900 Kelvin. Y lo que la hice con un 70-200 a 2,8, a la máxima apertura. Y prácticamente las varillas de mimbrera estaban pegadas a la lente, ¿no? Y bueno, sobre todo quería el enfoque en el fondo y ese juego, ¿no? de colores primarios, ¿no? El rojo, el amarillo, el blanco. Claro, el blanco no es blanco blanco porque al llevármelo a 3900 Kelvin tiene sí, ahí tiene un toque. un toque ahí frío y Uh-huh. un poco iba buscando eso, ¿no? Pero funciona muy bien, funciona muy bien, ¿no? El cómo ese rojo dices, ¿qué estoy viendo a través de eso, ¿no? Se reconoce lo que hay, Sí, pero porque te dejaba como unas ventanas, ¿no? Digamos que tiene una masa ahí de desenfoque y en determinadas partes de la foto te deja como una especie de ventana, ¿no? Para que puedas visualizar lo que hay en el fondo. y vamos a ir a tres fotos que yo las voy a meter en el mismo grupo en el que trabajando eso con la clave alta igual que antes, pero prácticamente te has quedado ya en simples trazos, simples líneas. Esto ya sí que es más minimalismo todavía. O sea, esto no sabes si es alguien que en un papel se ha puesto a pintar, ¿no? Con una pluma unos trazos, ¿no? Bueno, me alegra que me diga un poco esa interpretación de la imagen, ¿no? Porque digamos que era un poco lo que fui buscando. Es una fotografía que hice en Rumanía, en la huerta de casa de mi suegra, y donde había unas plantas enredaderas y bueno, siempre crean como unos rizos y una figura muy llamativa. Y en este caso verdaderamente parecía como una firma, ¿no? Empecé a trabajar con diafragmas más cerrados, pero había zonas de esas líneas que se veían mucho más marcadas. Y esta en concreto creo que estaba a 2,8, ¿no? Donde dejé parte enfocada y parte desenfocada. Y verdaderamente parecía una firma o una letra que parecía una M, ¿no? Y bueno, un poco lo que me gusta de la fotografía, no hoy día, sino que muchas veces las imágenes no tienen por qué hablar de naturaleza, ¿no? O sea, esta imagen, por ejemplo, es un elemento de la naturaleza, pero es una fotografía que no habla de naturaleza, que puede Claro. estar evocando otra cosa distinta. Entonces, digamos que el juego interpretativo que hoy día me gusta imprimir a mis imágenes. Sí. En esa línea de grafismo, ¿no? Tenemos esto que podría ser muchas, muchas cosas. A mí me recuerda, ¿no? Como un ankh egipcio o ¿no? Un grafismo de ese tipo, ¿no? También podría tener otra lectura, pues quizás pues esto con estos círculos, esto podría ser, ¿no? Como una cara y los pelos, ¿no? Imaginaros, ¿no? Un bicho ahí raro, ¿no? Pero bueno, Sí, pero es un poquito en esa línea, ¿no? Con una cosa hiper sencilla, limpieza total, ¿no? Y el sí, resultado. de hecho fueron casi 500 metros más hacia otro mismo sitio ahí en Rumanía, cerca del río. Hay unos árboles que
que las propias ramas son también como enredaderas y bueno, muchos trozos se caen al suelo y tienen formas impresionantes, ¿no? Porque se enredan, hacen dibujos muy raros y hay cosas muy interesantes. Entonces, esta fotografía en concreto fue un trozo de rama fotografiada contra luz, contra cielo, y donde intenté hacer una serie que evocara, bueno, símbolos, no sé si egipcios, pero símbolos en general, ¿no? Sí, sí, Cuando tú vieras un poco la figura, te reconozca como si fueran símbolos. Por eso el tema también de jugar en bitonal, ¿no? Con el blanco y el negro. blanco y negro. Y en este caso, por ejemplo, como bien dices, ¿no? El punto blanco era el ojo, lo de atrás son como pelos, parece como una serpiente, ¿no? Como, bueno, yo Sí, le llamo sí. en el libro le llamo el símbolo de Uraeus, ¿no? Que, bueno, fue un símbolo de la serpiente en Egipto, ¿no? Que evocaba, o sea, connotaba fuerza, ¿no? En ello. Y dentro de la misma línea, aunque cambia mucho, porque aquí es muy reconocible lo que estamos fotografiando, pero trabajas también con esa zona bitonal, pero aquí con el desenfoque y hay una comunicación entre los dos elementos, ¿no? El tronco, o sea, la rama nítida en primer plano y la otra aquí en segundo plano, y luego justo esta tiene aquí una hojita, ¿no? Y esta se intuye ahí una hojita, ¿no? Es como que esas dos hojas estuvieran, oye, somos los últimos supervivientes, ¿no? Sí, 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 exacto. Y esta fotografía también la realicé, la verdad es que en estos 3 últimos años las pocas fotos que he hecho las he hecho antes de los talleres o después de los talleres, ¿no? Han sido Esta años fotografía, intensos, han sido años sí, intensos. sí, sí. Esta fotografía en particular la hice en Gorbea, en el taller que hicimos allí, y bueno, mi función dentro de ese taller con David era llevar, por ejemplo, el plano simbólico, el tema del simbolismo, y bueno, me gustaba proponer una serie de temas a los alumnos para intentar abordarlo en fotografía, ¿no? Donde decía, pues venga, el amor o la soledad, entonces, claro, hay gente que me miraba raro, porque diciendo, hostia, y esto en una foto, ¿cómo lo puedes hacer, no? Porque es difícil, pero claro, es algo de lo que estamos hablando, ¿no? De que nuestras imágenes no tienen por qué hablar de naturaleza, ¿no? Sino que podemos aportarle otro significado. Y en este caso, abordando ese tema de la soledad, ¿no? Pues vi la rama de la izquierda, que por supuesto era un árbol que tenía más hojas, pero digamos que solo encuadré una parte de una rama que solo mantenía una, y en el árbol del fondo tenía, como bien has dicho, tenía otra, que bueno, desenfocado puede ser un pájaro o otra cosa, pero Sí. verdaderamente era una hoja, ¿no? Entonces esa comunicación de que los dos árboles mantienen una hoja, de la dirección de esa hoja, ¿no? Que Te te lleva a la lleva al otro otra. árbol, te lleva a la otra. Entonces, bueno, está hecho en una zona del Parque de Gorbea que no es el más famoso, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces una foto medio atractiva pues se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Sí, es lo que has dicho antes, en la huerta de la suegra o Sí, donde sea, es sí, decir, si sí. realmente no hace falta mucho más. Vamos a ir, hemos estado viendo una serie de técnicas, bueno, claves altas, bitonal, desenfoque, vaselina, bueno, un montón de historias, pero a veces no hace falta nada, o sea, porque esta imagen es disparar al suelo. Esta sí te Sí. ha sido un poco más lejos, esto era en Islandia, ¿no? Y de estas hay una serie muy, muy guapa. Pero aquí de técnica no hay nada, es, bueno, jugar, ¿no? Sí, sí, de hecho muchas de mi imagen no tienen demasiada técnica, Mm, del tema de movimiento, vaselina y todo eso, sino más que nada es cómo miras el paisaje, ¿no? De hecho, esta imagen la realicé en Stockner, ¿no? Que sonará el lugar, un sitio alucinante, ¿no? Donde te invita, ¿no? El lugar te invita a la fotografía de gran paisaje, ¿no? Una mm, montaña espectacular, con unos primeros planos de arena negra, con vegetación, una duna, bueno. Y bueno, quizás es difícil o casi prohibitivo, ¿no? Estar en un escenario tan brutal y coger un macro y estar disparando hacia el suelo, ¿no? Quizás no sé si mi evolución o mi motivación en aquel momento por ver estos grafismos pues me hicieron coger aquella mañana el macro y dediqué bastante tiempo a fotografiarlo, ¿no? Porque lo que estáis viendo, las zonas blancas es hielo,
las manchas oscuras es arena, arena negra volcánica, y lo otro eran algas, ¿no? que quedaron atrapadas en ese hielo, ¿no? Y bueno, conseguí ahí una serie de imágenes que parecían brochazos de pintura, ¿no? A los polos. Sí. Y voy a acabar con una imagen que es un poco la vuelta al principio. Hemos hablado de los eucaliptos, que los que te conozcan entiendo que conocen esa serie. Aquí no hay caras, no hay nada, pero también es una imagen sencilla de realizar, pero que hay que buscarla, ¿no? Hay que buscar, pues, esa mirada de fijarse en algo que nos atraiga, ¿no? Y darle ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, en la selección de imágenes, bueno, tenía claro que quería meter una de eucalipto. Habrá gente que diga, joder, macho, todavía está este hombre enseñando fotos de eucaliptos, ¿no? Pero bueno, hemos bueno, puesto una un poco distinta, ¿no? por eso he buscado una distinta y bueno, digamos que el eucalipto fue un trabajo importante en mi evolución, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo todavía, digamos que para sentir todavía cariño sobre él. De hecho, esta imagen no la realicé en el desierto de Tabernas, donde la suelo hacer, en las imágenes, la realicé en una recta de mi pueblo, donde hay una serie de árboles y donde recuerdo aquella mañana que estaba yo haciendo fotos y mucha gente pitando con el coche, ¿no? Diciendo que hace el chalao este haciendo fotos a un tronco de un árbol. Y bueno, básicamente lo que has dicho, ¿no? Esta serie se llama El color de su piel y un poco esta imagen describe un poco eso, ¿no? Mi intención es captar cómo va cambiando el color de sus cortezas, ¿no? Por lo que sea, en este caso, por ejemplo, esos trazos de color, es esa misma corteza, está claro que cuando ha sido un poco más grande, del roce del viento ha ido creando esos trazos y ha cambiado de color de forma natural, ¿no? Entonces yo creo que es una imagen que describe muy bien el tema de la serie y, no sé, una imagen con mucha, yo creo que con mucha fuerza, ¿no? Por esos trazos. La verdad que hemos estado hablando mucho rato, ¿no? No, es que la serie esta necesitaba árboles para conseguir para la serie y tal. Tú le das mucha importancia a eso, ¿no? A las fotos sueltas también, pero luego también trabajas mucho las series. Sí, sí, el conjunto de imágenes y creo que trabajar en serie es algo muy importante, ¿no? Porque nos requiere de un esfuerzo extra, ¿no? Por conseguir una serie de imágenes con una coherencia estética, ¿no? De contenido. Uy, he entrado en O inglés. sea, digamos que en esa serie te estás forzando a ti mismo a profundizar en ese tema, ¿no? Sí, ¿no? Trabajar un tema y darle un poco de sentido. Hay veces que una serie quizás va a ser más un mismo tema, pero a haber veces, ¿no? Como la del bosque, que hay imágenes que vas a ver, ¿no? El bosque naciente, el bosque ya en el ocaso. Entonces, es interesante el cómo trabajar eso, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tema de un bosque imaginario lo veo más como un proyecto, ¿no? Lo veo como algo más, no sé si hablarte como algo más serio, ¿no? O más profundo, porque como bien dicen, no es solo una estética, sino intentar contar desde que nace esos primeros árboles hasta que mueren, ¿no? O sea, toda su evolución. Entonces yo creo que la profundidad es distinta. Sí, es otra cosa, ¿no? Es un poquito darle más. Estoy poniendo un poquito aquí para que la gente vea un poco y que se anime a visitar la web de Juan, porque, bueno, pues hay mucho para ver. Esta es la de los plásticos que hemos visto, ¿no? Como Exacto. si al principio, pues quizás estaban buscando, ¿no? Esos árboles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego es que está ya con estas burbujitas. eh, son cosas como muy extrañas o este tipo ya más desarrollado, ¿no? Sí. Y bueno, un poquito la gente que pueda ver aquí un poco lo que haces, los talleres, este año la cosa de los talleres está un poco rara, pero Está bueno, aún complicado. así por ahí hay algo. Y el libro, que de verdad está la reseña que yo he dejado en el canal, pero bueno, que todas estas técnicas que hemos estado hablando, pues que no se la pierdan. La parte de David es más de, por decirlo de alguna manera, de cachivaches,
y la parte, digamos, más técnica y demás. Y luego la tuya es más de cómo trabajar un poquito la mirada, lo que hablábamos de la intención, ¿no? El intentar dar un sentido, ¿ves? Mira, la de el escorpión y las Vale, pitas que hemos visto, ¿no? El intentar dar una intención al trabajo que estamos haciendo, ¿no? El enfocar la mirada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. sí, sí, de hecho el libro se divide en tres partes, dos partes, digamos que la más extensa es la parte de David y la mía. Al final nos unimos con estilos pictóricos. Y como bien dices, claro, hay mucho tipo de herramientas, ¿no? Están las que trata David Santiago, que son técnicas a través de filtros especiales, óptica, vaselina, movimientos de cámara, Espejos, sí, sí. espejos, etcétera, etcétera, que los veo, como he dicho, muchas veces necesario, ¿no? Para, yo tengo una idea y Sí, cómo puedo hacerlo, ¿no? una Porque, por herramienta. ejemplo, sí, tú puedes tener, por ejemplo, una idea de decir, venga, pues imagínate esta montaña el día de que llueva y me crea un reflejo perfecto. Pues si tú, por ejemplo, en el libro, en alguno de nuestros talleres o en otro sitio, has visto el tema del espejo, pues verás que no tienes que esperar a que llueva, sino colocando un espejo te puedes inventar un reflejo perfecto. Entonces, Claro. bueno, el tema de la creatividad, yo creo que cuantos más recursos conozcas, pues más se van a conectar esa idea, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hemos dejado un vistazo bastante, bastante potente de tu trabajo. Los que te conocían han visto imágenes, algunas distintas a lo que habían visto. Los que no conocían, pues les animo a que vean el resto del trabajo y seguro que todos han disfrutado como yo. Pues la verdad es que se me ha hecho corto. Pues nada, Muchas veces, nos hemos pasado de la hora hace un ratito. yo muchas veces lo hablo, ¿no? Que cuando tengo una charla, ¿no? De este tipo, una ponencia, un taller, me tiro una semana con una mala hostia que no veas, porque es como que tengo esa presión, ¿no? De que tengo que hablar en público, que no sé, pero realmente después cuando estoy en ello, ¿no? La verdad es que últimamente lo estoy disfrutando más que antes. Antes era como una pesadilla, ¿no? Ahora como que lo disfruto y la verdad es que se me ha hecho súper corto. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por pasarte por aquí y nada, a seguir disfrutando de la fotografía. Nada, muchísimas gracias a ti siempre por la invitación y por todo lo que me ha ido ayudando a lo largo de estos años. Y seguiremos en ello. Un fuerte Muy bien. abrazo. Venga, hermanico, nos vemos. Agur. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.